Muy bien. Algunos compañeros más están en el proceso de ingresar a la clase. Qué gusto estar aquí con todos ustedes para esta última clase para nuestro curso Legalismo, enemigo de la gracia. Esta noche vamos a entrar en un tema nuevo. Vamos a hablar del Evangelio de la Prosperidad y vamos a ver la diferencia entre el Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio de Jesús, el Evangelio de las buenas noticias de un Salvador. Y vamos a ver cómo hay una conexión entre este Evangelio falso, el Evangelio de la Prosperidad y el legalismo. Entonces vamos a ver esta conexión, este vínculo que existe a nuestro alrededor. Y después de hablar sobre este tema nuevo, vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo. ¿Por qué estamos aquí todos nosotros y por qué existe Academia Cristo? ¿Y cuál es el propósito de Academia Cristo? Y antes de cerrar la clase, vamos a hablar sobre el proyecto final. Y vamos a hablar sobre cómo hacerlo y cómo entregarlo y voy a indicarles algunas cosas que tienen que ver con el Ah, proyecto. buenas, Muy buenas noches, ¿cómo están todos? acá, pastor. Excelente. Disfrutando. Muy bien, Entonces, profesor. Blanca, muy buenas noches. Entonces, vamos a continuar con legalismo, enemigo de la gracia. Vamos a seguir viendo cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y vamos a iniciar con esta oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, antes que nada, ayúdame a comprender que ya soy rico por mi relación contigo como mi Salvador y con los que me rodean, que me aman y cuidan de mí. No permites que caiga en la trampa de la codicia. Dame el don del contentamiento para que si no puedo tener lo que quiera, quiere lo que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Amén. Excelente. Vamos a hablar un poco sobre la tentación de codiciar. Y quiero iniciar contándoles una cosa que me llama la atención al pensar en el Padre Nuestro. Sabemos que tenemos libertad para orar el Padre Nuestro, pues sería legalista decir que es pecado orar el Padre Nuestro porque los católicos romanos lo hacen, pues cuando los discípulos se acercaron a Jesús pidiéndole cómo orar, él respondió con el Padre Nuestro. Entonces tenemos una oración ejemplar aquí. Y en el Padre Nuestro hay 7 peticiones. Entonces estamos pidiéndole a Dios 7 cosas diferentes en el Padre Nuestro. Hay 7 en total. ¿Alguien sabe de entre las 7 peticiones, cuántas de las peticiones tienen que ver con nuestras necesidades espirituales y cuántas de las peticiones tienen que ver con nuestras necesidades físicas y lo terrenal y las cosas de este mundo? ¿Alguien desea? No cubrimos este tema en el video, entonces es una pregunta extra, pero ¿qué opinan ustedes pensando en las 7 peticiones? Sí, señor Modesto, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Bueno, una de las peticiones físicas que menciona el Padre Nuestro es el pan. ¿Sí? Es una de las peticiones físicas que encontramos en el Padre Nuestro. ¿Sí? Sí. Otra de las Adelante, peticiones continúe. una de las peticiones espirituales, ¿sí? Es cuando dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿sí? Otras también dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son una de las peticiones espirituales y una de las peticiones físicas.
Muy bien dicho, exactamente. Entonces tenemos 7 peticiones. La primera, santificado sea tu nombre. La segunda, vénganos tu reino. La tercera, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estas 3 tienen que ver con las cosas espirituales, con el reino de Dios, con su voluntad, con su nombre. La cuarta es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ahora tenemos una petición sobre la vida física y las necesidades de este mundo. Pero la quinta tiene que ver con el perdón de los pecados, como Modesto nos dijo, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la sexta, no nos dejes caer en tentación, tiene que ver con lo espiritual, la tentación, y más líbranos del mal. Pues este puede abordar temas físicos también, la seguridad, la protección, pero también tiene un sentido espiritual también. Entonces, de las 7 peticiones, 6 tienen que ver con lo espiritual, las necesidades espirituales, y solo una, tiene que ver con lo material. Profesor, disculpe, es que no sé si uno o varios compañeros tienen abierto el micrófono y me cuesta Ah, escuchar. sí, muchas gracias, Natalie. Sí, vamos a pedir que todos pongan en mudo el micrófono. Muchas gracias. Y sí, no me di cuenta porque hay un poco de ruido ahí a fondo, afuera, esta noche. Pero muchas gracias, Natalie. Y vamos a pensar un ratito también en los 10 mandamientos. Entonces, sabemos que los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral. Los 10 mandamientos todavía contienen aspectos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, pero tenemos categorías de la ley moral en los 10 mandamientos. Y de los 10, 2 son dedicados al codicio, animándonos a no codiciar. Y hay uno en contra del robo. Entonces tenemos 3 que son advertencias para nosotros en cuanto a un deseo malo de querer tantas cosas aquí en este mundo, especialmente cosas que no son necesariamente buenas para nosotros. No es malo pedirle a Dios una casa. Si estamos sin casa, si usted está ahora sin casa, tal vez viviendo con alguien más, no es malo orar por una casa. Si usted necesita transporte para ir al trabajo, no es malo pedirle ayuda a Dios en este aspecto. Si usted no tiene comida en este momento, no es malo, de hecho es bueno pedirle a Dios comida, pero necesitamos mantener la perspectiva adecuada, pensando en el reino de los cielos también, porque es tan fácil pensar en el reino de este mundo. Otra cosita más que quisiera plantar con ustedes antes de pedir su participación con nuestras preguntas de repaso. En la clase anterior, en Filipenses, escuchamos Filipenses capítulo 4. Hablamos de la conciencia cristiana que nosotros tenemos y que es malo agregar reglas que no hay en la Biblia. Eso es el legalismo, es pecado, es arrogante agregar algo a la palabra de Dios. Pero con nuestra conciencia cristiana y con todas las decisiones a nuestro alrededor, a veces necesitamos averiguar cómo seguir adelante con una decisión sin agregar reglas adicionales. Y un consejo que compartí con ustedes es pensar en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensan en ello. Entonces, mientras vamos averiguando la diferencia entre el bien y el mal, tenemos buenos consejos aquí por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hoy en nuestra clase vamos a contar con otros consejos de Pablo a los colosenses. Entonces ahora vamos a Colosenses y Luis Acosta, el pastor Luis Acosta compartió con nosotros de Colosenses capítulo 3, los primeros 3 versículos es este mensaje aquí de Pablo en Colosenses.
lo que escuchamos en el video. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces aquí tenemos una introducción a nuestro tema para esta noche. La importancia de estar pensando en las riquezas de la gracia de Dios y en las riquezas que tenemos en el cielo y en las cosas de arriba, y no necesariamente concentrándonos demasiado en las cosas aquí en este mundo. Entonces vamos a continuar con la primera pregunta del repaso, pero primero vamos a dar la palabra al señor Modesto. Adelante. Gracias, pastor. Sí, conforme a la pregunta, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? En donde ellos dicen que por medio de la obediencia, Dios nos trae bendiciones, ¿sí? Y ellos se apoyan mucho en Santiago 4:2, ¿no? Entonces, ese es el tema de ellos de la prosperidad. Dice que si tú das, Dios te da, pero que si no das, Dios no te puede bendecir. ¿Sí? Y ese es y eso se ha dado en muchas iglesias, ¿no? Hoy, digamos, las iglesias actuales que mencionan acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas y todo eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Para que uno no vaya a caer en el error, ¿no? Exactamente, muy bien dicho, Modesto, y gracias también por recordarnos que es un peligro real en nuestro mundo actual. Podemos ver en el YouTube sermones de esta forma y podemos escuchar en el televisor, en los programas, pastores, predicadores diciendo exactamente esto. Pues si usted va a diezmar, Dios le va a devolver muchas veces la riqueza y todo eso. Vamos a hablar más de este concepto, pero escuchamos a Damián Carrizo. Adelante. Buenas noches, hermano, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Ah, buenísimo. No, sí, con respecto al tema de la primera pregunta, le quisiera sumar que también muchas veces dicen en la palabra, creo que es Deuteronomio, donde hablan de las bendiciones de la obediencia, sobre todo los casos, el Evangelio de la Prosperidad muchas veces se enfoca en eso, en esas bendiciones de esa obediencia, y por ahí me genera la duda de si uno desobedece, según ellos, pierde la bendición de Dios y como que nos quita eh, la imagen de entender de que el solo hecho de estar vivos y, como dice el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos y gozosos con eso. Eh, Creo que una de las cosas que por ahí nos atrapa es justamente nuestro corazón que nos engaña y nos revela que no estamos siguiendo a Dios por Dios mismo, sino por nuestra propia codicia o por consciente o inconscientemente usarlo de una manera de amuleto para poder adquirir más cosas. Por ahí eso es lo que termina reflejando en nosotros. Yo lo hablo desde un punto de vista que lo he vivido, he sido partícipe, en su momento por ahí inconsciente, después creo Dios me lo trajo a la luz y bueno, por eso lo comparto. Creo que muchas de las personas que caen es por el deseo de querer prosperar y bueno, lo comparto más que nada por entender que a veces siempre estar atento a nuestro corazón, en qué estamos enfocados nosotros, si estamos yendo a la iglesia, si estamos buscando a Dios, es el por qué lo buscamos.
Y después que en todo caso Dios siempre nos trata con amor. Eh, Dios te lo revela y no es para que uno se sienta culpable, sino para que uno se sienta libre. Bendiciones, hermano. Muchas gracias y gracias por la confianza y por compartir un poco sobre su experiencia personal con nosotros. Y nuestro compañero Damián también ya mencionó un poco sobre la motivación también. Y no sabemos el corazón de todos, pero hay pastores, hay iglesias que quieren aprovechar a la gente porque ellos saben que es una táctica para ganar más plata, si van a hacer promesas acerca de la prosperidad que espera a los más obedientes o a los que están diezmando. Vamos a dar la palabra a Jackie. Adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. No, solo quería comentarles sobre el tema que Dios no tiene ningún estatus económico, pastor. Y yo creo que a veces las iglesias nos confunden con eso, porque aquí en Guatemala, y lo voy a comentar porque me imagino que pasa en muchos países, a veces las iglesias están muy marginadas con el estatus de las personas. Entonces, aquí hay una iglesia que se llama, que es de Cash Luna. Él es muy famoso aquí en Guatemala. Y tiene una cantidad de personas, pero él tiene un estatus, y le puedo mencionar otras iglesias donde el estatus igual se ve. Él es el estatus altos, tenemos estatus término medio y obviamente el estatus más bajo. Entonces yo creo que para Dios no hay estatus económico, pastor, es cada uno. Nosotros somos la iglesia de Él. El cuerpo está, la iglesia está en nuestro cuerpo. Y como decían nuestros hermanos, hay cantidad, yo creo que no terminaríamos de mencionar todas las iglesias que a veces nos empujan a hacer cosas que no se tienen que hacer para dar lo material, como estas iglesias a veces a veces quieren que uno dé hasta lo que no tiene. Porque en la creencia de ellos, si usted da más de lo que no tiene, como dicen los hermanos, usted va a recibir, o sea, va a recibir lo material o lo que usted quiera pedir. Pero yo creo que Dios dice pedir, pero yo creo que todo eso es espiritualmente, no material, pastor, porque desde el principio de la creación, creo que Adán y Eva, por el pecado que cometieron, ellos tienen que trabajamos arduamente para obtener lo que nosotros deseamos material. No, Dios no nos puede dar eso más que la paz en nuestros corazones, el amor y pedirle mucho, ¿verdad? Por todas esas personas que van a esas iglesias, que abran sus ojos, porque Él no necesita dinero, Él no necesita carros, Él no necesita casas. Yo creo que esa es una opción y todo eso es del mundo, o sea, es aceptable porque ese es el mundo. O sea, si usted quiere tener un carro, un BMW o un carro convertible, pues obviamente el trabajo, ¿verdad? Tenemos que trabajar para obtener las cosas que deseamos, pero no, Dios no lo va a dar. No por obras igual vamos a ser salvos. Solamente, pastor. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias. Y sí, lo hermoso de la fe cristiana que tenemos es que a la vista de Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay estrato 6, estrato 1. Todos somos iguales a la vista de Dios. Todos nosotros somos sus ovejas, somos sus hijos y hijas redimidas por la sangre de Cristo. Y en el cielo, eso, espero mucho eso en el cielo, que no vamos a tener que vivir con este aspecto de nuestro mundo actual, esta diferencia entre el estatus de todas las personas. Sí. Pastor Sí. Matt, perdone la interrupción. Y yo Sí. creo que lo principal que no debemos de desenfocarnos, o sea, lo principal que debemos de entender es que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos salvación. Lógicamente, pues vamos a tener necesidades corporales y físicas, pero Él vino a darnos salvación. Y muchos
de esta creencia, de este evangelio laico, como le llamo yo, un evangelio falso, de falsa doctrina, pues se enfocan en terrenales, en cosas terrenales o incluso a nivel de ciertas enfermedades. Sabemos que debemos de pedirle a Dios, como nos lo enseña el Padre Nuestro, pero lo principal es que Jesús vino a darnos esa salvación en esa justificación de su obra perfecta, de su vida perfecta y de lo que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahí tenemos el problema con el evangelio, este evangelio laico, este evangelio de la prosperidad, que estamos fijándonos en lo terrenal, estamos fijándonos en esta vida hasta caer en la trampa de decir, si yo soy lo suficiente bueno, si yo de verdad soy obediente, Dios me va a bendecir más. O yo voy a merecer más bendiciones físicas porque soy una buena persona. Ahí es el evangelio de la prosperidad. Una enseñanza falsa donde Dios quiere y promete darnos vidas terrenales exitosas y prósperas si solo creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente, como Damián nos contó también en su explicación del evangelio de la prosperidad, que si yo no tengo capital, si no tengo plata, tal vez es porque no estoy siendo buena persona, no estoy siendo fiel. O si yo tengo muchas cosas buenas y mucha plata, es porque soy muy buena persona. Este es el evangelio de la prosperidad. Y existía en los tiempos de Jesús. Tengo aquí Juan 9. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Entonces, dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, hay esta mentalidad falsa de que si somos pecadores, vamos a tener problemas, pero si somos personas buenas, vamos a tener vidas exitosas. Hasta los discípulos tenían esta mentalidad falsa y gracias a Dios, Jesús explicó la verdad a ellos y Jesús explica la verdad a nosotros también. Entonces, ¿cuál es el apoyo bíblico para esa enseñanza falsa? Y Modesto mencionó que muchos usan fuera de su contexto Santiago 4:2, que dice, no obtienen lo que desean porque no piden. Entonces, los que están bajo el evangelio de la prosperidad dicen, no, si usted tiene una enfermedad y si usted no tiene buena salud, si usted no está recuperándose, es porque no está pidiéndole a Dios con un corazón lo suficiente sincero. Entonces, para eso, si uno tiene un corazón suficiente sincero, o si uno es una persona suficiente buena, por supuesto, Dios va a contestar sus oraciones. Pero, ¿qué pasó con Pablo cuando Pablo rogó a Dios 3 veces que le quitara este problema que él tenía? Dios respondió, no, es mejor que tú tienes este problema en tu vida porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte y tú tienes tu fuerza en mí. Entonces, Dios sabe cómo contestar bien nuestras oraciones. Él siempre va a contestar nuestras oraciones, a veces de una manera diferente de que queremos. ¿Y qué nos enseña el contexto alrededor de este pasaje? Entonces, muchas veces con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas, la raíz es tomando un pasaje bíblico fuera de su contexto. Entonces, Natalie, adelante, ¿qué nos enseña el contexto alrededor de este pasaje de Santiago 4:2? El contexto nos enseña, pastor, que no porque
no pidan, sino porque pedían con la motivación, la codicia incorrecta y egoísta. El pasaje del contexto siguiente dice, y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Entonces, como le decía, el texto nos indica claramente que no tenían aquello que pedían, no porque no lo supieran pedir, sino que su motivación, su trasfondo, la intención en esa petición era no solamente egoísta, sino para emplearlo en placeres propios, que muchos de ellos podrían apartarlos de los caminos del Señor y caer en pecado o apartarse de él. Muy bien, Dios, muchas gracias. Dios conoce el corazón. Y si vamos a estar pidiéndole algo de Dios con malas intenciones, con una base en nuestros propios placeres, tenemos un problema. Adriana, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Desea aportar? Buenas noches, pastor. Es que quería hacerle una pregunta referente a lo que usted estaba hablando antes de que hablara Natalie. Es que cuando su merced dice que bueno, que los apóstoles le preguntaron que quién pecó ahí, porque sí, esa persona tenía pues estaba ciego, ¿sí? Sí. Entonces yo quiero saber, digamos que en el versículo que habla sobre que él visita, bueno, el pecado está hasta la tercera, la cuarta generación, si no sé si estoy mal. Entonces, pastor, ¿cómo se refleja entonces ese pasaje digamos, a algo que una persona llegue, digamos, a tener, digamos que sea como generacional, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo aplicaríamos nosotros ese pasaje, ¿sí? Sin evadir lo que su merced nos está explicando sobre, o sea, no necesita que su mamá o su papá o alguien de su familia haya pecado, ¿sí? O sea, es que ahí me confundí, pastor, qué pena. Sí, no, muy buena pregunta. Y quiero contestarla, pero yo vi a Augusto levantar el mano. Augusto, ¿desea responder a nuestra compañera o es otra pregunta? Es otra pregunta, hermano. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre este señor ciego. Necesitamos escuchar la respuesta de Jesús. Y Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces Dios permitió que este hombre nació ciego, para que tuviera la oportunidad de ser sanado por Jesús. Y importante para nosotros recordar que hoy en día Dios no nos castiga por nuestros pecados. Puede haber consecuencias terrenales y creo que hablamos de eso hace unos días. Si yo voy a robar, voy a enfrentar la consecuencia de la justicia de mi país. Pero Dios no va a mandarnos problemas simplemente por los pecados que cometimos. ¿Por qué? Porque ya castigó a Jesús en nuestro lugar. Y Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos. Y no podríamos sufrir lo suficiente para expiar por nuestros pecados, porque lo que merecemos es la
la muerte eterna. Pero Cristo sufrió esto en nuestro lugar. Entonces, las consecuencias hasta la cuarta generación, esto era algo del pacto antiguo en que vivían los israelitas. Entonces, hoy, si yo hago un delito, puede ser que mi hijo va a sufrir, porque tal vez voy a perder mi trabajo. Si pierdo mi trabajo, mi hijo no va a comer. Entonces, ahora la próxima generación está sufriendo por mi pecado, pero no es como un castigo específicamente mandado por Dios, porque Él castigó a Jesús en nuestro lugar. Augusto, adelante. Augusto. Sí, hermano, había un pasaje de Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 14 y verso 15, hablando un poco de lo que nosotros podemos pedir, ¿no? Muchos enseñan de que este pasaje habla de que si pedimos cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Primera de Juan 5, 15. Y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos. Entonces, dice, cualquier cosa podemos pedir, ¿no? Sanidad, liberación, perdón, prosperidad. Entonces pasan este versículo para decir que cualquier cosa podamos pedir al Señor y el Señor nos va a contestar, nos va a dar. Pero como usted decía, el contexto siempre es importante. El versículo anterior nos habla de ese contexto, que dice que podemos pedir cualquier cosa, pero la confianza en la cual tenemos que pedir es conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestra voluntad. Exactamente. Continúe. Y entonces, la pregunta era que, si bien es cierto, nosotros podemos pedir al Señor que nos prospere, ¿no? En cualquier área de nuestra vida. Y también si nosotros, por ejemplo, yo puedo pedirle al Señor, prospérame en economía, porque de pronto en estos tiempos de pandemia hemos sido muy afectados en esta economía, ¿no? De repente tuvimos que cerrar nuestro negocio y ese era el sustento para nuestra familia, para nuestro hogar. Entonces pedimos, Señor, prospéranos, ¿no? Danos sabiduría para abrir tu negocio, pero necesitamos esa prosperidad para sustentar nuestra familia. Necesitamos trabajar, ¿no? Y el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, podemos pedir al Señor prosperidad en ese sentido. Es correcto eso. Sí, Es porque la pregunta. tenemos esta petición en el Padre Nuestro, ¿cierto? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero usted citó muy bien 1 de Juan 5, 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos dará cualquier cosa que pidamos, si es buena para nuestra salvación y la de nuestros hermanos y hermanas, porque este es el contexto de Juan 5, el conocimiento de la vida eterna, el perdón de los pecados. Entonces, puede ser muy fácil tomar Juan 15 fuera de contexto y decir, es que Dios, si somos lo suficientemente sinceros, Dios nos va a dar lo que queremos. Pero necesitamos siempre ver el contexto, y el contexto aquí es la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, gracias a los de ustedes que han participado. Solamente por temas de tiempo vamos a continuar por ahora.
necesitamos hablar un poco sobre Isaías 64, versículo 6, que dice que todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Entonces, si vamos a pensar que nosotros podemos, por nuestros actos de justicia, ganar algo, merecer algo, hasta una vida exitosa y próspera, estamos equivocados, porque aquí tenemos la triste realidad que nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Un poco de explicación sobre este versículo. Nuestros actos de justicia se comparan con trapos de inmundicia, los trapos manchados por las mujeres durante su ciclo mensual. Aun si Dios dijera, le daré justamente lo que pide, si está viviendo una vida justa, ninguno de nosotros calificaría. Bueno, sabemos que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. También sabemos que a la vez somos revestidos con la túnica blanca de la perfección de Jesús, porque somos a la vez pecadores y santos. Entonces, eso es importante recordar, que por nuestra cuenta, por nuestra naturaleza, somos sucios y no podemos hacer nada. Gracias a Dios tenemos todo lo necesario y somos perdonados por Cristo Jesús. Pero vamos a enfatizar aquí con Isaías 64, versículo 6, que nosotros no podemos hacer algo para merecer las bendiciones de Dios. Y vemos aquí un contraste con la teología de la cruz. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? Porque ahora vamos a ver el opuesto del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice que vamos a tener el cielo aquí en la tierra, que vamos a tener muchas riquezas aquí en esta tierra por ser sinceros cristianos. Pero Jesús dice que la vida de un cristiano es diferente. Y en la vida durante la vida, un cristiano tendría que cargar la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Jair, ¿desea ayudarnos con esta pregunta? Sí, pastor. Lo que yo entiendo que quiere decir es que nosotros, así como Jesús, siendo hijo de un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, mejor dicho, todo lo que Rey de Reyes, pasó necesidades. Ahorita nosotros que somos sus hijos, vamos a pasar necesidades obviamente acá, no solamente materiales, sino espirituales, físicas, emocionales, pero también se reivindica con su palabra, que cuando estemos con Él siempre va a ser nuestro soporte, va a ser nuestro guía, va a ser nuestro tutor, auspiciador. Sí, gracias. Y vamos a ver en un momentito algunos versículos que van a ayudarnos a entender un poquito más qué quiere decir el cargar la cruz. Y la idea es que vamos a sufrir persecución, prejuicio, burla por nuestra fe en Cristo Jesús. En este contexto aquí no se refiere a enfermedades o los resultados de simple vivir en un mundo caído pecaminoso, pues sabemos que todos nosotros sí tenemos que lidiar con cosas difíciles y padecer y soportar desafíos en la vida porque vivimos en un mundo pecaminoso. Pero Jesús anima a sus seguidores a cargar la cruz, y es la cruz de vivir bajo Cristo, como ayer mencionó, que nosotros somos discípulos, somos seguidores de Cristo Jesús, pero en este mundo puede traer problemas, persecución, burla o prejuicio. Entonces vamos a resumir un poco estos conceptos: el evangelio de la prosperidad, el cargar la cruz
y el evangelio real, las buenas noticias de que tenemos un Salvador. Entonces, volviendo a este versículo, Santiago 4, 2, 3, que Natalie leyó para nosotros, pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Y ahora vamos a tomar este concepto de querer cosas que no son necesariamente beneficiosas para nosotros y buscar más las riquezas de este mundo que las riquezas de la gracia. Y vamos a conectarlo, este concepto, al legalismo. Un requisito del evangelio de la prosperidad es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. Pero a los ojos de Dios somos incapaces de tal vida. Entonces, el legalismo dice que necesitamos cumplir con ciertas reglas para tener una buena relación con Dios. Y el evangelio de la prosperidad dice que necesitamos cumplir con ciertas reglas para tener una vida exitosa y próspera aquí en este mundo. Pero el problema es que no podemos mejorar nuestra relación con Dios. Gracias a Dios tenemos Cristo, nuestro mediador. Y por medio de este mediador, sí tenemos una relación restaurada con Dios nuestro Padre. La verdad es que no podemos hacer algo para merecer una vida próspera, pero tenemos las riquezas y la prosperidad en el cielo, con todas estas bendiciones espirituales, el perdón pleno, la comunión con Dios mismo, la comunión con todos los creyentes de todos los tiempos ahí en el paraíso. Eso es lo que nos espera. Vamos a ver ahora algunos versículos que nos hablan de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad y el tomar la cruz. Y vamos a pensar más en este concepto de la necesidad de soportar dificultades por causa de Cristo. Marcos 8:34 dice, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio de la prosperidad no quiere negar a sí mismo, más bien quiere llenar la vida con las cosas que uno quiere. Pero Jesús nos invita, nos manda a negar a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Hechos 14:22 dice, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. El evangelio de la prosperidad dice, si somos sinceros cristianos, no vamos a tener problemas aquí en este mundo. Pero la Biblia nos dice que si somos cristianos, vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones y dificultades. Entonces es bueno sufrir, porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. No queremos sufrir. Dios va a estar a nuestro lado mientras estamos sufriendo, pero es normal, es parte de la vida de un cristiano tener que pasar por tribulaciones. Y Mateo 10:16 dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Nosotros somos ovejas en este mundo, pero hay lobos también a nuestro alrededor, lo que significa que es un mundo peligroso para nosotros. Y vamos a ver aquí en Primera de Pedro 4, 12 a 13, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser
partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, en resumen, es bíblico que los cristianos van a sufrir. De hecho, Pedro dice que no es algo extraño. No debemos estar sorprendidos cuando tengamos que sufrir. De hecho, deberíamos ser alegres, porque es parte de la vida normal de un cristiano, de tener que sufrir. Pero el Evangelio de la Prosperidad dice que los verdaderos cristianos no van a sufrir por causa de su buen comportamiento. Entonces vemos esta distinción aquí. Sí, señor Julio Vargas, adelante, ¿cómo está? Gracias, pastor. Buenas noches. Pastor, mire, con lo que usted acaba de leer, los versículos que acaba de leer y todo lo que hemos visto en el legalismo, el Evangelio de la Prosperidad no es una especie de legalismo, porque todo esto lo ocultan. Realmente todo esto es lo que usted está señalando, lo ocultan y más bien toman una parte, como usted dijo, fuera de contexto de la Biblia. ¿No es una especie de legalismo este tipo de evangelio de prosperidad, pastor? Sí, yo creo que hay un vínculo fuerte, hay una conexión, porque el legalismo dice que tenemos que obedecer la ley para ser salvos, básicamente. Y el Evangelio de la Prosperidad dice, tenemos que obedecer la ley para ser bendecidos. Entonces hay un vínculo muy fuerte entre el Evangelio de la Prosperidad y el legalismo. Y reglas humanas también, pastor, porque ponen reglas que no están en la Biblia y que las hacen creer a sus creyentes o asiduos a esa doctrina que deben de acatar lo que los líderes determinen desde el púlpito. Sí, exactamente, porque el legalismo también es crear reglas adicionales. Y en el Evangelio de la Prosperidad, los pastores, los líderes, las iglesias están creando nuevas reglas, diciendo uno tiene que diezmar para ser bendecido. No existe en la Biblia. O uno tiene que llevar cierta ropa para ser bendecido. Entonces hay la creación y el desarrollo de nuevas reglas muchas veces en el Evangelio de la Prosperidad. Vamos a continuar de nuevo simplemente por temas de tiempo, porque quiero tener un poco de tiempo para compartir el proyecto final con ustedes. Entonces vamos a revisar algunos puntos aquí. ¿Por qué es popular el Evangelio de la Prosperidad? Y podríamos hablar por horas, para ser honestos, sobre las razones por las que la prosperidad y el Evangelio de la Prosperidad es muy popular. Aquí algunas teorías. Vemos que todos queremos ser felices y las personas tienen la idea de que el dinero es la felicidad. Y nosotros mismos tenemos que tener cuidado con esta tentación. Si solamente puedo obtener un nuevo moto, voy a ser feliz. Si solamente puedo conseguir un nuevo celular, mi vida va a ser más fácil y mejor. Si solo tuviera un poquito más de plata, tendría más felicidad en la vida. Entonces es una tentación real y el diablo quiere aprovechar este deseo de ser felices y él quiere plantar la mentira de que vamos a ser felices si tenemos la prosperidad. Número 2, las personas también equiparán la riqueza con éxito. Entonces podemos pensar o ser tentados a pensar, si tengo riqueza, esto significa que soy una buena persona o que soy un creyente fiel. Número 3, las personas equiparán la riqueza con la seguridad.
Si solo tuviera un poquito más plata, no tendría que preocuparme por el día mañana y lo que viene en el día mañana. Si podría tener una pensión un poquito más alta, no tendría problemas en mi vejez. Entonces podemos buscar la seguridad también en la riqueza. Y el evangelio de la prosperidad promete la riqueza. Entonces ahí vemos el problema. Otro punto que quisiera plantear con ustedes, ¿cuáles son los peligros a los que conduce el evangelio de la prosperidad? Algunos puntos aquí. El evangelio de la prosperidad es peligroso porque se enfoca en las cosas aquí abajo, las terrenales, cuando como cristianos debemos enfocarnos en las cosas de arriba. El cielo es nuestro hogar. Y Colosenses 3, 1, 2 y 3 enfatizan mucho esta verdad importante. Y el segundo punto aquí, el tener dinero o riqueza no es malo en sí. Y tenemos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? De personas con mucha plata. Y puede haber cristianos con mucha plata hoy en día, con mucha riqueza y usan su riqueza para el bien de su prójimo y para apoyar a la iglesia. Entonces, el dinero en sí no es necesariamente malo, pero el dinero viene con una responsabilidad. Si somos bendecidos con mucho dinero, tenemos la responsabilidad de manejarlo bien para el bien de nuestra familia, para el bienestar de nuestro prójimo, sabiendo que simplemente somos administradores, ¿cierto? Si tenemos mucha plata, es que Dios ha decidido en su gracia darnos la oportunidad de administrar bien sus recursos. Y necesitamos recordar quién es el dador, es Dios mismo. Y unos puntos más aquí. El evangelio de la prosperidad suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de Dios. Y el evangelio de la prosperidad puede llevar a las personas a confiar en sus posesiones para su pan de cada día en vez del Señor. Y en tercer lugar, ¿hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, si yo voy a guardar el sexto mandamiento, si no voy a cometer adulterio, por supuesto voy a tener menos problemas con mi esposa. Es igual para cualquier matrimonio. Si yo voy a respetar mi cuerpo como un templo del Espíritu Santo y no abusar del alcohol y no comer en exceso la comida chatarra, puedo ser bendecido con una vida más larga. O Dios puede decidir que mañana ya es mi hora y mañana puede haber un accidente y Él puede llamarme al cielo. Entonces necesitamos tener cuidado buscando un vínculo entre nuestro buen comportamiento y las bendiciones. Pero de todos modos, puede haber bendiciones terrenales al seguir el diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces, algunos puntos que considerar aquí. Sí, según el cuarto mandamiento, aquellos que honran a sus padres y a los que tienen autoridad sobre nosotros tendrían vidas más pacíficas aquí en esta tierra. Si voy a honrar a mis padres, no voy a estar siempre peleando con ellos y voy a tener menos estrés en la vida. Hay dos citaciones bíblicas aquí que lamentablemente no tenemos tiempo para escudriñar juntos estas dos partes de la Biblia, pero voy a dejar con ustedes 2 Corintios 9:6 y Malaquías 3:8-10 como ejemplos de lo que pasará cuando damos al Señor por puro amor en vez de dar de recibir. Entonces hay promesas de Dios para bendiciones.
pero no podemos esperar bendiciones por causa de nuestras buenas obras. Y un punto más, el secreto es recordar nuestras prioridades, como dijo Jesús en su famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando buscamos bendiciones, prosperidad, muchas veces perdemos justicia. Cuando buscamos justicia, las bendiciones siguen. No porque las codiciamos, sino porque Dios es generoso y misericordioso. Entonces, simplemente para resumir, si estamos experimentando tiempos difíciles, no es necesariamente por nuestro pecado, porque Jesús experimentó la ira de Dios en nuestro lugar. Si estamos experimentando tiempos de bendiciones, si ahora tenemos muy buen trabajo, buen salario, las cosas están yendo bien en nuestras vidas, es simplemente porque Dios es bueno y nos ama, y porque Dios es generoso y misericordioso. Entonces, voy a continuar y voy a compartir un poco con ustedes sobre el propósito de Academia Cristo. Si me regalan unos minutos más, por favor, y vamos a hablar sobre Academia Cristo y después el proyecto final. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe Academia Cristo? ¿Por qué hay un equipo de profesores y voluntarios creando publicaciones en las redes sociales y creando una aplicación móvil y dando clases en línea? Pues estamos aquí para capacitar, para cumplir con la gran comisión. Queremos que ustedes formen parte de nuestro equipo para ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de nuestro Dios Trino y enseñándolos a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Entonces queremos trabajar en equipo con ustedes en esta gran comisión. Por supuesto, queremos ayudar a todos a crecer en su conocimiento de la palabra, pero no solo queremos impartir clases y impartir conocimiento. Queremos orientar en cómo llevar la palabra a otros. Por eso en la aplicación móvil, el último curso, el cuarto curso es M aquí. Es cómo enseñar una historia bíblica a otros, porque queremos tener este enfoque en compartir y llevar la palabra de Dios a otras personas. A veces escuchamos esta pregunta: yo quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, ¿pueden orientarme? Y la respuesta es claro que sí. No voy a tomar mucho tiempo ahora. En la clase esta mañana yo tomé más tiempo para explicar el programa de Grupo Sembrador. Pero si usted tiene una iglesia que no tiene la sana doctrina, y si usted no puede corregirla, y si desea plantar su propio grupo, estamos aquí para ayudarle en eso. No queremos meternos y tratar de robarle de su iglesia. Entonces trabajamos sin obligación, sin compromiso. Pero si usted desea compartir lo que está aprendiendo, plantar un grupo de estudio, tenemos un programa que se llama Grupo Sembrador. Es totalmente gratis. Tiene materiales para tener estudios y adoración para 2 años. Estamos trabajando en qué viene después del programa de 2 años. Pero tenemos este paquete de materiales para ustedes y estamos aquí para guiarlos en cómo usar este paquete. Entonces, si tiene interés en el Grupo Sembrador, hágamelo saber, por favor, para que pueda orientarle un poquito más. Y a veces escuchamos otra pregunta: quiero pertenecer a ustedes, quiero unirme a ustedes. Perdón, estoy viendo el chat. Excelente, muchas gracias. Y de nuevo, no queremos quitarle de su iglesia, no queremos robar ovejas, pero si usted está buscando pertenecer a
a una organización que sea fiel a la palabra de Dios, estamos aquí para recibirle con los brazos abiertos. Y tenemos un proceso para revisar las doctrinas de la Biblia y la meta es revisarlas para llegar a una unidad, a un acuerdo doctrinal, a un compañerismo para ser un mismo sentir y un mismo parecer. Entonces tenemos un proceso para eso, de nuevo, totalmente gratis. Nadie de Academia de Cristo le va a pedir plata. Ofrendar es bueno y es bíblico, pero nosotros no vamos a estar pidiendo plata en la Academia de Cristo. Entonces simplemente estamos aquí para servir. Y aquí voy a compartir con ustedes un gráfico que explique nuestra visión a largo plazo. En el primer círculo, en el círculo verde, tenemos Academia Cristo, nuestro programa de discipulado. En el medio, en el amarillo, tenemos el programa de Grupo Sembrador. Y nuestro deseo es ayudarle a primeramente tener esta base bíblica en Academia Cristo y luego plantar este Grupo Sembrador y tener su propio grupo de estudio usando el programa de Grupo Sembrador. Y la visión a largo plazo es que eventualmente los grupos sembradores puedan convertirse en iglesias y ser iglesias que sean fieles a la palabra de Dios. Sabemos que hay una falta de la sana doctrina, hay una falta de iglesias fieles a la palabra de Dios y por eso tenemos esta visión a largo plazo. Academia Cristo, el programa de discipulado, Grupo Sembrador, eventualmente más iglesias alrededor del mundo, iglesias centradas en Cristo. Muchas gracias por seguir esperándome. Yo sé que estoy hablando demasiado, pero ahora, ya que estamos a la hora, quiero compartir con ustedes el proyecto final y tomar un poco de tiempo para preguntas sobre el proyecto final. El proyecto final es una serie de preguntas que tienen que ver con los temas que hemos cubrido durante nuestro curso. Hay 3 formas para hacer el proyecto final. La forma más fácil es simplemente llenar un formulario en Google. Voy a compartir con ustedes esta noche un link y este link les va a llevar a una página web donde hay el examen y va a haber las preguntas y un espacio para poner sus respuestas y pueden ir haciendo y entregando su proyecto final de esta forma. Va a pedir su nombre, su ciudad, sus respuestas a las preguntas y después puede hacer clic en un botoncito y yo voy a recibir automáticamente su proyecto. Pero si es difícil o si no puede hacerlo, no se preocupe. También puedo compartir con ustedes una versión del examen en Word y una versión en PDF. Y si usted tiene acceso al programa de Word, puede descargar el archivo y poner sus respuestas ahí y mandarme por WhatsApp su archivo. Y si no hay acceso a Word, puede ir a una papelería y imprimir el examen en PDF y escribir a mano sus respuestas, tomar una foto de su examen y mandármelo. Entonces hay estas 3 opciones. Voy a compartir mi pantalla aquí y compartir con ustedes, si puedo encontrarlo rápido, el examen. Entonces aquí lo tenemos. Ok. Entonces aquí pueden ver, ojalá que puedan ver en la pantalla el examen. Y hay un lugar, dice aquí, legalismo enemigo de la gracia,
Este proyecto final consiste en 10 preguntas sobre lo que aprendieron en este curso. A favor de contestarlas utilizando respuestas completas y originales y bíblicas, ¿cierto? Queremos que todas nuestras respuestas tengan base en la Biblia. Hay un lugar para poner su nombre y apellido, su ciudad y país, y las preguntas, y aquí un espacio para poner su respuesta, y después pueden hacer clic en send, en mandar, o va a haber un botoncito ahí abajo para mandarme su examen. Entonces, esta es una opción. Y la otra opción es la versión de Word o de la opción de Word o de el PDF. Y ahora estoy buscando, perdón, estoy buscando el proyecto final. Muy bien, lo tenemos aquí. Y aquí tienen la versión de Word. Y van a ver aquí las preguntas y un espacio para poner sus respuestas. La fecha límite para el proyecto es el viernes que viene, para darles un poco más de una semana. Entonces, creo nos toca el 23. El 23, sí, viernes el 23 de septiembre para llenar el formulario y hacerlo de manera digital o mandarme por WhatsApp una foto o un archivo digital de su examen, y voy a estar en contacto con todos ustedes de manera individual. Entonces voy a estar poniéndome en contacto con ustedes por el WhatsApp para hablar sobre su proyecto final. Entonces no tenemos que despedirnos esta noche porque vamos a estar en contacto, por lo menos de manera individual. He hablado demasiado. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto al proyecto final y cómo hacerlo y cómo entregarlo? Perdón, pastor, yo tengo una consultita con respecto al apoyo bíblico. ¿Hay que poner todas las citas o sustentar las respuestas con 3 citas bíblicas, o hay que poner todas? Hay libertad, entonces depende de cómo usted desea contestar, pero es mejor incluir una cita bíblica o unas referencias bíblicas, pero no tendrían que escribir todo. Puede decir, en Juan 9, versículo 1, Jesús nos enseña tal cosa. Entonces no tiene que escribir todo el versículo, Bueno. puede incluir solamente la referencia. Sí, le pregunto porque yo tengo presbicia, entonces bueno, me gusta a mí, ya he hecho 3 exámenes en proyectos finales en Google, pero por el factor como es en el celular, entonces si es escribir demasiado, pues ya sí me afecta, ¿verdad? Entonces se pueden citar, entonces podemos citar las varias, pero no hay que escribir el versículo. No, para ahorrar tiempo, no hay. Si desea hacerlo para enfatizar algo o incluir una parte, está bien, pero no es necesario, porque Muchas yo gracias. puedo, sí, de nada. Y Egberto, muy buenas. De vuelta, hoy no participé, pero bueno, voy a agregar, estábamos hablando, ¿no es cierto?, hoy sobre los diezmos, todo, ¿no es cierto?, pero la palabra de Dios dice, Jesucristo decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, decía él. Y cuando estaba hablando de dar al César, estaba hablando de pagar nuestros tributos, de pagar lo que realmente corresponde. Es decir, que a Dios hay que darle lo que realmente Él merece. Porque creo que porque a través de las ofrendas, a través de los diezmos, ¿no es cierto?, algunas congregaciones subsisten, porque creo que el gobierno creo que no ayuda, creo que a las congregaciones cristianas. Sí, y de hecho, yo estoy aquí
en este momento, Ujú. debido a las ofrendas de otras personas en los Estados Claro. Unidos y en otras partes del mundo. Hay iglesias que han dicho, nos gusta mucho la obra de Academia Cristo y queremos apoyarla, o apoyarlo, el ministerio de Academia Cristo. Entonces, sí, a Jesús con esta referencia aquí, estaba hablando sobre la necesidad de someternos a las autoridades y pagar los impuestos. Y también, si fuéramos bajo la ley ceremonial, Ujú. cumplir con los requisitos para ofrendar según la ley ceremonial. Hoy en día no estamos bajo la ley ceremonial, entonces tenemos libertad en cómo ofrendar, pero sí Claro. todavía la ofrenda es bíblica. Hay libertad en cómo hacerlo. No somos obligados a ofrendar un porcentaje específico, pero el concepto de dar desde el corazón sí es bueno, es bíblico y ayuda a apoyar el ministerio. Sí. Ujú. Y yo ahora les voy a contar una cosa. Yo, bueno, ahora sí vamos al proyecto final. Yo por ejemplo, no cuento con computadora ni no tengo yo la facilidad, ¿no es cierto?, de imprimir eso que usted estaba diciendo, de imprimir por PDF. Yo lo que estoy queriendo es agarrar, ¿no es cierto?, y copiar, ¿no es cierto?, las consignas del proyecto final y contestarlas así en escrito, y yo le saco, ¿no es cierto?, la foto y lo envío a su teléfono celular o a través de WhatsApp. Yo así pienso hacer. Sí, está muy bien. Ujú. Simplemente, humildemente voy a pedirle que lo haga en su mejor letra, por favor, para que pueda leer bien. Pero no hay ningún Claro. problema. Está muy bien. Simplemente copiar las preguntas y escribir todo a mano y Claro. captar una foto y mandarme la foto está muy bien. Sí, porque no tengo otra forma, profe. No Por eso nomás. está muy bien. No está muy bien. Si puede llenar el formulario desde el celular, entonces si tiene datos y todo eso, es posible Mm, llenar sus respuestas en el formulario de Google, pero ujú. entiendo que a Ya. veces es difícil hacerlo. No se preocupe, si es mejor de mano, está muy bien. Ujú. O sea que si yo no puedo enviarle, por ejemplo, el formulario que aparece en Google, igual nomás en escrito, ¿no? En escrito está muy bien, sí. Perfecto. Sí, yo voy a poner mi nombre y le voy a estar fotografiando y usted ya va a saber que el que le envió fui yo, Egberto. Perfecto, excelente, Egberto, muchas gracias. Voy Entonces, a procurar, voy a hacer todo lo posible por completar, porque ya vi que está en la página de Google, vi en la página que estaba ya el formulario donde me pide los nombres, todo. Voy a perfecto. intentar. Perfecto. Y muchas gracias a todos ustedes. Si están trabajando en el proyecto final y tienen una pregunta, no duden en mandarme un mensaje, porque para mí lo más importante es el aprendizaje y no hay problema si tenga alguna pregunta o si una pregunta no es clara. Por el WhatsApp voy a estar a la orden. Sí, Jackie, adelante. Pastor, solo una preguntita acerca de lo del curso del sembrador. Nosotros necesitamos terminar o culminar todos los cursos que ustedes nos dan para obtener eso y poder seguir con ese estudio, o se pueden recibir esos cursos con estos otros cursos que nosotros recibimos con ustedes, se pueden recibir mutuamente. Buena pregunta. La respuesta es sí a ambas preguntas. Si usted desea iniciar mañana con el programa de Grupo Sembrador, podemos orientarle en cómo hacerlo. Porque no queremos decir que, es que no pueda iniciar a compartir su fe ahora. Entonces, si tiene grupo, si tiene el deseo de juntar un grupo mañana, podemos ayudarle. A la vez, el último curso en el programa de Discipulado 1 se llama La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y el propósito de este curso
es guiarle en cómo invitar a otros y en cómo juntar un grupo y en cómo usar los materiales. Entonces, de nuevo, hay la flexibilidad. Si tiene las personas y el deseo de comenzar este fin de semana, podemos ayudarle, pero también puede ser bueno esperar hasta este curso porque vamos a proveer aún más capacitación en cómo usar todo. Pastor, ¿me permite intervenir? Sí, Es adelante. que Jackie, bueno, yo no he terminado discipulado 1. Antes de entrar a la mitad, de llegar a la mitad de discipulado 1, ya yo tengo un grupo sembrador, son 7 personas, y el pastor Demner me brindó información en la página de Academia Cristo, donde hay los accesos a la Biblia popular, la información teológica, ahí hay información del grupo sembrador, donde hay ayudas para, sobre todo los recursos de la palabra, los mensajes de la palabra, los cultos, y entonces ahí se puede ir empapando de cómo, de lo que se puede hacer en las actividades dentro del grupo sembrador. Gracias, hermana, muy amable. Con mucho gusto, Jack. Sí, todo es disponible ahorita. Entonces, con mucho gusto podemos orientarle en cómo iniciar y cómo usar lo que tenemos. Muy bien, excelente, compañeros. De nuevo, voy a estar pendiente. Cualquier pregunta mientras van trabajando en el proyecto final. La fecha límite es el 23. Gracias de nuevo por haberme regalado un poco de tiempo extra. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, tanto las bendiciones físicas como las bendiciones espirituales. Y al pensar en todas tus bendiciones espirituales, te damos gracias por el perdón pleno de todos nuestros pecados, por la certeza de la vida eterna que tenemos, por habernos eliminado nuestra culpa, por habernos enviado un Salvador, un sustituto, un doble sustituto, Jesucristo, tu Hijo. Te pedimos que nos ayudes a siempre fijarnos en las cosas arriba, en ti, en tu Hijo Jesús, en el Espíritu Santo, en tu palabra, en el paraíso que nos espera por los méritos de Cristo. Ahora pido tu bendición sobre cada uno de los compañeros de este curso y sobre los proyectos finales que están por realizar. Que este proyecto final sea de bendición para ellos y también parte de su proceso de seguir recibiendo capacitación para llevar tu santa y bendita y salvadora palabra a muchas otras personas. Ahora, ya que el día está por terminar, pedimos tu paz y tu protección esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, queridos compañeros Amén. en la fe, y que todos tengan una muy excelente y bendecida noche. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias por un excelente curso. Gracias, hermanos. Dios Gracias, los bendiga a muchas todos. bendiciones. Gusto en conocerlo, pastor. El gusto Hermano, es y- mío. Muchas gracias a todos ustedes. Y buen fin de Gracias, semana. pastor. Sí, Feliz muy para el feliz fin proyecto de semana. final Como del día. siempre, voy a compartir las grabaciones y voy a compartir todo lo necesario para el proyecto final en el grupo de WhatsApp. Que todos descansen muy bien. Gracias.